Ahora no puedo creer que haya sucedido tal cosa. Me parece que fue un sueño. Pero con todo y eso, lo veo muy claramente. Cada detalle tal y como si hubiera sucedido el día de hoy. Hoy estoy aquí sentado cómodamente, hablando, y hasta la fecha todavía no puedo creer que eso me haya sucedido realmente. Que aún puedo estar aquí sentado y hablando sobre este tema, a pesar del hecho de que las pesadillas me persiguen. No durante un día o dos, ni durante un año o dos. Hay días en que miro atrás de mí para ver si hay un guardia o un hombre de la SS. No es fácil, pero procuro comportarme como persona normal. No sé si soy un hombre normal, pero pienso que se haga lo que se haga, no es posible que alguien que haya salido de algún campo pueda ser realmente normal. Las cosas que me sucedieron tuvieron lugar hace 30 o 31 años. No es fácil retroceder a esa época. Y estoy haciendo esto por el cumplimiento de un deber y el cumplimiento de un juramento. Por las víctimas de aquella época y por todos aquellos que seguramente querrían que el mundo supiera lo que sucedió. En esta película, testigos individuales nos narran su experiencia del racismo nazi. Auschwitz es historia, prejuicio racial, y aún persiste. En 1918, los hombres que habían ido al frente animados por el orgullo nacional regresaron a una Alemania derrotada y amargada. Estos habían sobrevivido. La llegada a casa era motivo de celebración. Sin embargo, su heroísmo había sido desperdiciado, sus victorias derrochadas. Alguien tenía que ser culpable. ¿El Kaiser? ¿La antigua orden aristócrata? ¿Los comunistas y la amenaza del nuevo orden que recientemente había tomado el poder en Rusia? O quizá los judíos. El temor a ellos era tan antiguo como el cristianismo. El Kaiser había sido derrotado. Alemania se convirtió por primera vez en democracia parlamentaria, pero los primeros años de la República Weimar fueron violentos. Los comunistas se empeñaban en extender la revolución mundial de Rusia a Alemania. Los legalistas actuaban para imponer el orden por la fuerza. Los separatistas estaban a favor de quebrantar el frágil y unificado Estado alemán. Para millones de alemanes, aquellos que solo querían orden y estabilidad, los años siguientes a la Primera Guerra Mundial fueron años de humillación nacional, de miseria económica, de amenazas de violencia, de temor al comunismo. Existía una ruinosa inflación. La gente perdía confianza en su dinero, en sus gobernantes, en sí mismos. Ya nada está anclado, dijo Adolfo Hitler a su primer público. Hitler estaba consciente de las ansiedades alemanas. Un austríaco que había luchado con distinción en el ejército alemán prometía reemplazar el caos por una lucha racial unificadora. Hitler clamaba por la realización de un antiguo sueño nacionalista, la unión de todos los alemanes en un gran Estado alemán, un Reich abarcando todos los pueblos de habla alemana, no solamente austríacos y prusianos del este, sino alemanes en las montañas de Checoslovaquia, alemanes en Polonia, en Yugoslavia, alemanes hasta en Rusia.
Algunos políticos alemanes temían, o decían que temían, que la nación fuera invadida por esclavos del Oriente. El partido nazi reclamaba nuevo territorio allí, donde la creciente población alemana pudiera establecerse. El programa nazi pedía la expulsión de Alemania de los extranjeros, los inmigrantes. Párrafo 4. Solamente aquellos que son nuestros compatriotas pueden convertirse en ciudadanos. Únicamente aquellos que tengan sangre alemana, sin importar sus creencias religiosas, pueden ser nuestros compatriotas. Por lo tanto, ningún judío puede ser un compatriota. Un enemigo visible es lo que se necesita, dijo Hitler en publicaciones nazis. El judío era proyectado como el villano responsable de todos los problemas de Alemania. Si él no hubiera existido, habríamos tenido que inventarlo, dijo. Solo 1 de cada 100 alemanes era judío, 600.000 en total. Pero los nazis podían contar con siglos de prejuicio cristiano. Shylock, Fagin eran figuras familiares. Hitler usaría al judío como el oponente único en quien todos podrían enfocar su temor y su descontento. Los judíos no son deseados aquí. El ideólogo del partido, Alfred Rosenberg, aseguraba que una conspiración internacional de judíos, comunistas y capitalistas, llamada los Mayores de Sion, estaba empeñada en arruinar a las razas blancas, especialmente los alemanes. La mayoría de la gente no creía en tales fantasías. Les parecían ejemplos de mal gusto nazi. Los judíos en Europa Oriental hacía mucho tiempo que estaban acostumbrados a ser diferentes, a ser discriminados, perseguidos, vestían su propio atavío y hablaban su propio idioma, Yiddish. En el oeste, en Holanda o Checoslovaquia, donde fueron filmadas estas películas para ser incorporadas más tarde a la propaganda nazi, la situación no era tan difícil para los judíos, aunque no siempre podían ser admitidos en un club de golf local. Durante siglos, los judíos habían sido de diferente religión. Ahora la pseudociencia los marcaba como de una raza separada. La ideología nazi pervirtió la teoría de Darwin de la selección natural para afirmar que el europeo del norte, el hombre ario, era superior, pero que estaba enfrascado en una lucha biológica de supervivencia contra las razas inferiores: asiáticos, negros, gitanos y judíos. La antirraza. Bacterias descomponiendo los cuerpos de las naciones anfitrionas en las que vivían. La persona que siempre era admirada en el espejo de la propaganda nazi era el campesino alemán. Su arte y su folclore estaban incorruptos. Lo último que se había conservado puro de la cultura racial y tribal antes de su contaminación por la revolución industrial. Las tradiciones sencillas tranquilizaban a la gente que se sentía perdida en las ciudades anónimas o confundida por las costumbres modernas. Hitler decía al público: un razonable antisemitismo tiene que llevar a la expulsión de los judíos. El odio al judío unía a las facciones del Partido Nacional Socialista. La SA, la tropa de asalto del partido, buscabullas callejeros uniformados y la policía interna del partido, la SS. En 1929, Hitler llamó a un exayudante de laboratorio en una firma de fertilizantes, a un empleado sin pretensiones de la oficina del partido, y lo nombró Reichsführer SS. El empleado se llamaba Heinrich Himmler. Cuando Himmler asumió el cargo, la SS era una subsección de 300 hombres de las tropas de asalto, cuya misión era proteger a Hitler en las reuniones públicas. Himmler habría de convertirlos en una élite del partido, en la responsable de la pureza, la moral y la disciplina de todo el movimiento. Ellos seguirían a la SA como la fuerza más poderosa del partido. Durante
los años de 1920, los nazis permanecieron como un partido menor en la política alemana. Sus ideas no eran tomadas en serio. Pero en 1929, la economía mundial se derrumbó. Para Alemania, después de años de ruinosa inflación, esto fue un nuevo desastre. Había 6 millones de desempleados, más de 20 millones que vivían del subsidio. El pueblo empezaba a aceptar que tal vez Herr Hitler tenía razón. Alemania seguramente era víctima de complots, de una conspiración internacional. Los nazis aseguraban ofrecer un nuevo enfoque, una nueva esperanza de salvación. Ahora millones de personas estaban listas a responder al llamado emotivo de Hitler para un resurgimiento de la grandeza alemana basada en el orgullo étnico, en la lealtad a su raza. Para la gente que vivía en la miseria, era alentador escuchar que pertenecían a la raza superior y que judíos, gitanos, eslavos y negros eran subespecies. Eso cubría su necesidad de pensar lo mejor de sí mismos y lo peor de alguien más. Quizá la democracia había fallado. Quizá fue solamente cuestión de tiempo para que un gobierno autoritario, nazi o comunista, tomara el poder. La gente respetable que hacía filas para recuperar sus ahorros de los bancos que se desplomaban, siempre se asustaría de los comunistas revolucionarios. La clase media, arruinada por fuerzas sobre las cuales no tenía control, respondió a las promesas nazis. Una sociedad ordenada, unidad nacional, un fin a la lucha de clases, no más caos. Orden. Karl Wolff, miembro de una distinguida familia militar, perdió su empleo como oficial cuando los aliados obligaron a Alemania a reducir su ejército. En 1929 tenía 29 años. Después, al final de los años 20, un antiguo compañero de armas de mi regimiento de caballería, un capitán llamado Julius von Beruth, vino a Múnich y me explicó ampliamente las condiciones bajo el comunismo y me aclaró bien que todo llevaría a una gran decisión, ya fuera a la extrema derecha, o sea, el socialismo nacional, o la extrema izquierda, el comunismo. Y me hizo la pregunta: fuiste voluntario al principio de la guerra, ¿no es así? Así que ahora, cuando es una cuestión de decisión política que afectará a tu futuro, el de tu familia y el de tus hijos, entonces tú también debes unirte al partido, aun cuando en realidad no quieras tener nada que ver con política, ni te agrade. Y así fue como sucedió. Así que en 1931 vine a unirme al partido. En ese tiempo yo solo sabía de la SA. No tenía, lo confieso, la menor idea de la existencia de la SS. Nadie me había comentado de ella. En el salón de recepciones estaba colocado un gran escritorio. Atrás de él estaban sentadas personas vistiendo uniforme del partido, el cual todavía, pues, no me era muy familiar. Me preguntaron qué quería, y cuando había dicho que quería unirme a la SA, el hombre encargado me preguntó: ¿fuiste soldado? Le dije: sí, por supuesto que lo fui, señor. ¿En la Primera Guerra Mundial? Sí, por supuesto. ¿Te condecoraron por tu valor? Sí, por supuesto. ¿Qué condecoraciones tienes? Dime.
Y entonces le dije, la Cruz de Hierro de primera y segunda clase, y serví en el ejército de caballería hessiano. Entonces dijo, si has servido en tan glorioso regimiento y como soldado en el frente, tú no perteneces a la SA para nada, porque así como hubo una guardia élite en el tiempo del Kaiser, ahora existe otra en el nuevo movimiento al cual quiere servir, y esa guardia privilegiada es la SS, la cual sería mucho más conveniente para ti. Pienso que debería servir en la SS. La SS, a la que se unió Karl Wolff, era la orden negra de caballerosidad del nazismo. Su lema, mi juramento es la lealtad. Su insignia, una calavera. Su uniforme negro simbolizaba sus ideales: severidad, terror, culto al superhombre conquistador. En Mein Kampf, Hitler había escrito: en el nacionalsocialismo vemos nuestro programa en nuestra bandera. En el rojo, la idea social del movimiento. En el blanco, la idea nacionalista. En la suástica, la misión de la lucha por la victoria del hombre ario. Y por la misma razón, la victoria de la idea del trabajo constructivo, que como tal siempre ha sido y siempre será antisemítico. En enero de 1933, el presidente von Hindenburg invitó a Hitler a formar un gobierno. Los nazis celebraron en Berlín. Hitler dijo a sus amigos que esto era el principio de la mayor revolución racial germánica en la historia mundial, invirtiendo el progreso de las razas de color: mongoles, eslavos, judíos, gitanos y bolcheviques. Hitler encabezaba una débil coalición de la derecha. Los ministros nazis eran totalmente inexpertos en el gobierno. Los servidores civiles podrían haber detenido sus políticas raciales. Pero ya en la práctica, se encontraron ansiosos por cooperar. Göring, ministro del Interior, delineó las prioridades del nuevo gobierno. Haré una limpieza barriendo con escoba de hierro y arrojaré de sus funciones y altos puestos a todos aquellos que por tendencias rojas o negras intenten reprimir todo resurgimiento nacional. Una fuerza particularmente destructiva anda suelta entre el pueblo del Reich, el comunismo. He declarado la máxima guerra contra él. El 27 de febrero, el Reichstag, el Parlamento, fue misteriosamente destruido en un incendio. Era la excusa que necesitaba Göring. Inmediatamente formuló un decreto de emergencia para combatir la amenaza de revolución. La SS y la SA realizaron funciones policíacas y detuvieron bajo custodia de protección a los llamados elementos subversivos. Específicamente, comunistas, anarquistas, demócratas sociales y sus partidarios activos. Los centros de detención llegaron a conocerse como campos de concentración. En cuestión de semanas detuvieron a 30.000 oponentes políticos de Hitler. El mismo Hitler se había otorgado poderes de emergencia indefinidamente. En abril, la SS y la SA encabezaron un boicot nacional contra los negocios judíos, un ejercicio de propaganda para unificar al país, enfocando su atención en el enemigo universal. Decían que un buen alemán ario debía demostrar su esencia germánica con actos contra los judíos, la antirraza. En el curso de una semana, aparecieron leyes que expulsaban a los servidores civiles de estirpe no aria, a los que ejercían las profesiones de doctores, abogados, científicos y maestros. También decidieron excluir a los judíos. 50.000 judíos fueron obligados a abandonar Alemania. Pero las demostraciones no tuvieron un éxito total. Hicieron que algunas personas se compadecieran de los judíos. Los líderes del 500.000 de judíos que aún permanecía en Alemania formaron una organización para intentar convencer a los nazis que ellos también eran alemanes leales. Sigmund Beltinger, un corredor de bolsa que vivía en Berlín, era un judío influyente.
Yo infortunadamente no fui un profeta en esta situación. Tenía completa confianza en mis compatriotas alemanes en base a los largos años de experiencia a contar desde los años anteriores a la Primera Guerra Mundial. No podía imaginar que un pueblo pudiera cambiar tanto. Yo no creí que existiera amenaza alguna para mí en lo personal, ni a mi persona ni a mi vida. Y yo pensé, podré salir fácilmente de esto y no quise huir de ello. Mayo 10 de 1933. La SS y la SA. Profesores y estudiantes recogiendo libros considerados en desacuerdo con el espíritu nacional. Las obras de Lenin, Freud, Heinrich Mann, Marx, se quemaron en un acto público de purificación cultural. En el nuevo Estado, el intelecto era sospechoso. Tenía sabor de judaísmo. Lo que se necesitaba era obediencia irreflexiva. El intelecto corrompe el carácter, decía Himmler. Goebbels, ministro de propaganda. La edad del intelectualismo judío ha pasado. Por medio de nuestra revolución alemana, hemos abierto el paso para el camino alemán. El alemán del futuro será no solamente un hombre de libros, sino también un hombre de carácter. Atrás de la escena, la SS se estaba convirtiendo en el brazo más temido del Estado. En lugar de la brutalidad casual de la SA, la SS introducía el terror frío y calculado. Hitler había dicho, si la propaganda ha imbuido una idea en el pueblo, la organización puede aprovechar las consecuencias con un puñado de hombres. La SS sería ese puñado de hombres. Después de la toma del poder, Himmler me pidió personalmente, me dijo, te necesito, quiero formar una orden de caballeros de la SS, y para eso necesito una guardia élite, y quiero organizar una tropa SS activa. Por desgracia, nunca luché en el frente y no fui oficial. Necesito a alguien que lo haya sido. El ejército, en gran parte por celos, no quiere darme a ninguno de sus hombres calificados. Así que permití que me persuadiera y por lo tanto puede decirse que llegué por el destino a la SS para ser ayudante de Himmler. Y ahí tuve un campo maravilloso de actividad, organizando y encabezando sin ninguno sobre mí. Y precisamente debido a eso fue que tuve un ascenso asombrosamente rápido en las filas. En el poder, los nazis podían emplear todos los recursos de los medios masivos de publicidad para promover el renacimiento racial en el cual creían. Hitler dijo, cualquiera que entienda el nacionalsocialismo únicamente como un movimiento político, no lo conoce en absoluto. Es algo más que una religión. Es la voluntad para crear un hombre nuevo. La SS iría a la cabeza. Himmler se había propuesto alcanzar un sueño y estaba obsesionado por ese sueño. Él sería el creador de un nuevo despertar de la raza germánica dentro del pueblo alemán, el cual, debido a las muchas guerras perdidas en la Edad Media, había sido invadido por muchas otras razas del Oriente, el Occidente y el Sur, que se habían mezclado y con eso habían enturbiado el ideal germánico rubio. El sueño, como se presentó en películas como Blood and Soil, Sangre y Tierra, era sencillo pero seductor. Idealizaba los valores invariables del país, de una vida natural basada en aire fresco, buena alimentación y lealtad a la familia.
subrayaba la nobleza esencial del rubio campesino alemán, de su sangre tan rica y fértil como la tierra alemana que cultivaba. El índice de natalidad en la ciudad era más bajo que el del campo. Y la ciudad era desolada, impersonal, mecanizada, cosmopolita, sucia, mancillada. Los nazis no podían detener el abandono de la tierra, pero censuraban y clasificaban a las ciudades como centros de caos racial. Centros que se adaptaban a las características especiales de los judíos y que les daban la oportunidad de avanzar. Las reuniones políticas siempre alababan al pueblo verdadero, el campesino. Hitler había escrito: un Estado que en esta época de envenenamiento racial se dedica al cuidado de los mejores elementos raciales, algún día tiene que convertirse en el amo de la tierra. El nazismo era biología política y se producían películas para demostrar la ley de la selección natural de Darwin, la supervivencia de los más aptos. ¿Y uno de esos escarabajos tan grandes realmente morirá en la lucha? Es lo más probable para la película, de cualquier forma. Estamos obligando a estos bellos animales a una lucha a muerte. Los dos podrían haber seguido viviendo pacíficamente. Pero mi querida señorita Volkmann, no se encuentra vida pacífica en ningún sitio de la naturaleza. Profesor, pero no todo lucha contra todo lo demás. No precisamente así, pero todos viven una lucha constante en la cual el más débil siempre es destruido. El ave enferma cae presa del gato. En las luchas que ocurren entre la misma especie, la víctima es el más débil. Entonces tienen una política racial adecuada. En un sentido así es, aunque esta selección sucede más bien por instinto. Si un animal ha perdido el contacto directo con la naturaleza, esta selección natural ya no tiene lugar. Ese es el problema con nuestros animales domésticos. Así que el criador debe tener cuidado de que la especie permanezca pura. Ganz zielbewusst kann man gewisse Spezialeigenschaften immer weiter vererben lassen. Los caballos, continúa explicando la película, son criados con fines diferentes, para carreras o para el arado. Tales ideas deben extenderse a los humanos también. La lucha por la supervivencia requiere de una juventud saludable y de sangre pura. Hitler dijo que el amor entre las razas diferentes no es natural. También dijo que aspiraba al renacimiento de la nación por la crianza deliberada de un hombre nuevo. La SS daría comienzo a este proyecto. Ellos tomaban cuidadosamente diferentes medidas, como la altura, la forma del cráneo, el registro exacto de color de cabellos, color de ojos, en ciertas circunstancias, orejas y mentón también, y toda esa clase de datos. Así que por selección podíamos entonces esperar el desarrollo, pero siempre con el pensamiento positivo racial. ¿Cómo se podía mejorar algo criándolo? Nunca con otro pensamiento. Nadie jamás habló acerca de eso. Y jamás ocurrió que habláramos arrogantemente de exterminar a cualquiera que por casualidad no hubiera nacido con piel blanca o que fuera culturalmente inferior a nosotros o indeseable. Eso fue una espantosa y degenerada evolución que solo vino con las presiones de la guerra, con todas las otras degeneraciones que acarrea la guerra. En
En Nuremberg, en septiembre de 1935, los nazis anunciaron leyes raciales, el Acta de Ciudadanía del Reich y el Acta para la Protección de la Sangre Alemana y el Honor Alemán. Göring declaró la terminación de los derechos políticos de los judíos. Matrimonio o sexo entre judíos y nacionales de sangre alemana o aliada eran prohibidos en beneficio de la supervivencia de la raza germana. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. El racismo se enseñaba en las escuelas. Caricaturas nazis en los libros de texto comparaban al fuerte trabajador ario con el débil y tramposo judío. Para la gente joven, el partido organizaba campamentos para fomentar un espíritu de actividad al aire libre. Los jóvenes de barrios pobres citadinos aprendieron a enorgullecerse de cuerpos arios saludables. Tras este juego, se encontraba el sueño de Hitler de una juventud que demostrara la magnificencia de la bestia de rapiña purgada de toda la antinatural ternura cristiana. Himmler, según decían los que lo conocían, era como un maestro de escuela rural. Se emocionaba con solo ver niños rubios saludables. Estableció hogares adoptivos para los hijos ilegítimos de sus hombres. Más tarde, cuando comenzó la guerra, los animaba con profunda sinceridad moral a engendrar más hijos fuera del matrimonio para aumentar el linaje de buena sangre germana. En el nuevo Estado alemán, todos veían con admiración a la SS. La SS fue designada para ser la guardia del movimiento y el brazo militante del movimiento. Y como fue designada para ser una élite, no solo física y racialmente, sino también en términos de talento y carácter, solamente podía ser una minoría. Ser elegido para ello era una gran distinción. Entre los requisitos básicos para dar a ustedes la imagen real, primero estaba el que deberían ser tan rubios y de ojos tan azules como fuera posible. Necesitaba hacer una estricta selección, que tenía que ser alentada y vigilada. Así que la SS, los hombres escogidos, no podían casarse con quien quisieran, sino que deberían tomar mujeres de su mismo origen, con quienes podrían procrear gradualmente los antiguos teutones racialmente puros. Por ejemplo, ningún hombre de la SS podía casarse a voluntad. Tenían que entregar su solicitud de matrimonio. Su futura esposa, su chica, tenía que ser examinada por un doctor de la Oficina Central de Raza y Reasentamiento para ver si era adecuada. Y hasta que eso fuera cumplido y tuviera el permiso, se podía casar. Era el ejecutor privilegiado de la voluntad y las decisiones de su líder, Adolfo Hitler, a quien él idolatraba. Comenzando con el concepto de Hitler, que consideraba el cristianismo una clase de enfermedad en la naturaleza del alemán natural, él consideró que su deber no solamente era renovar y mejorar la raza germana lo más que fuera posible, sino también renovar y mejorar la religión.
guiándonos hacia atrás, paso por paso, a un nuevo tipo de reconocimiento de Dios y a nuevas formas de culto. Algunas veces nuestro capitán podría estar dando una conferencia de armas o algo así, y de repente recordaba y preguntaba, ¿quién de ustedes ya ha abandonado la iglesia? Entonces muchas personas se pusieron de pie. Yo me escandalicé de momento. Después dijo, ¿quién aún no ha abandonado la iglesia? Me puse de pie y miré alrededor y vi que había algunos otros también y me sentí aliviado. Yo pensé que podría haber estado ahí parado completamente solo. Y le dije, capitán, no puedo abandonar la iglesia. Mis hermanos y hermanas y mis padres, todos son católicos y ellos me excluirían de la familia si yo hiciera algo semejante. Para reemplazar la religión, Himmler miró hacia el pasado teutónico. Los alemanes escudriñaron la prehistoria nórdica para revivir la herencia cultural y espiritual de esta, la mejor raza en el mundo. Los de la SS aprendieron los misterios y los mitos del pasado teutónico. En Bad Tolz se instaló una escuela para oficiales de la SS, una escuela de caballerosidad para entrenar la mente y el cuerpo. Pruebas de valor físico y de obediencia, tales como balancear granadas sobre sus cascos hasta que éstas estallaran, o ser un blanco móvil para sus compañeros mientras disparaban en los cursos de entrenamiento. En el desayuno siempre había avena prescrita por Himmler mismo, porque admiraba cómo había desarrollado a los alumnos de las escuelas públicas inglesas, haciéndolos constructores de imperios. Se exigía que cada hombre de la SS fuera un atleta intrépido. Himmler era enfermizo, era algo hipocondríaco y era propenso a jaquecas. Sin embargo, y este es un dato curioso, lejos de las cámaras, él se forzaba a hacer las pruebas deportivas por las que pasaban los de la SS. Respaldando esta insistencia en el deporte para desarrollar valor y disciplina estaba el diputado de Himmler, el esgrimista internacional Reinhard Heydrich. Expulsado de la Marina por mujeriego, se había convertido en la cabeza del Departamento de Seguridad de la SS y en el instrumento nazi de terror y asesinato. Los hombres de la SS juraban una total obediencia al Führer hasta la muerte. Himmler personalmente tomaba ese juramento. Inconspicuamente, eran convencidos a verse a sí mismos como los hijos de la luz, los que estaban luchando contra los poderes de las tinieblas.
La SS, en todas formas, estaba basada en el ejemplo de la orden jesuita, la cual fue fundada como la guardia élite de la Iglesia Católica por Ignacio de Loyola, con muy estrictas y severas leyes, y Himmler había tomado mucho de esto: la jerarquía, la selección estricta, el liderazgo y los castigos, un ejemplo copiado a la perfección. Arbeit macht frei. El trabajo os libera. En las rejas del campo de concentración en Dachau. Como guardianes morales del sistema nazi, era lógico que los de la SS dirigieran los centros de castigo. En Dachau, a los guardias se les enseñaba que cualquier piedad para los enemigos del Estado era algo indigno de un hombre de la SS. No había lugar para hombres de corazón blando. No por nada su emblema era el símbolo de la muerte y no por nada llevaban un fusil cargado. Los prisioneros deberían ser reducidos a una total sumisión por medio de la brutalidad impersonal y de la crueldad metódica. Los prisioneros ya no eran personas, eran números. Y los campos eran esenciales para el sistema nazi. Era necesario, en la opinión de Himmler y de Hitler, uno como cabeza del Estado y el otro como cabeza de la policía alemana, con el fin, temporalmente, de eliminar a los criminales y a los elementos asociales, de separar a los que eran incurables de aquellos que podían ser convertidos y, por lo tanto, podían servir para una tarea positiva y activa en la comunidad del pueblo alemán. No eran solamente delincuentes comunes, sino también prisioneros políticos. Hitler había escrito: el terrorismo es una herramienta política muy efectiva, y yo no voy a privarme de ella solo porque algunos burgueses tontos y sentimentales se sientan ofendidos. La gente lo pensará 2 veces antes de oponerse a nosotros si sabe lo que le espera en los campos. Dachau era el modelo para todos los campos. Era la escuela de entrenamiento para las unidades del símbolo de la muerte, las que algún día serían las administradoras de la solución final. Entre 1934 y 1938, esos campos nunca tuvieron menos de 20,000 personas. Muchas murieron allí. En 1938, cuando los nazis habían estado en el poder 5 años, se realizó una manifestación juvenil de todo el país al Castillo Landsberg, un santuario nazi porque Hitler alguna vez, brevemente, había estado en prisión ahí. Alemania, santa palabra. Tú vivirás sin fin, triunfando sobre el tiempo. Había hablado de una Alemania más grande, de un estado étnico que uniera a todos los pueblos de habla germana. Había llegado el momento para llevar la antorcha de la comunidad racial nazi más allá de los confines de Alemania. Las tropas de Hitler marchaban en rápida sucesión hasta Austria y las montañas de Checoslovaquia, uniendo 2 comunidades de habla germana en una gran familia alemana. Hitler dijo en la ciudad de su infancia, Linz, que había logrado una histórica misión, y los hombres de Himmler, ayudados por nazis locales, reunieron a la oposición.
alentadas por la SS, las fantasías antijudías reprimidas se desataron en una violencia peor que cualquier otra cosa que Alemania hubiera experimentado hasta entonces. Heydrich, como tantos otros fanáticos nazis, se volvía impaciente, porque se había hecho muy poco para echar fuera a los judíos. Así que reunió unos 10.000 y los expulsó por la frontera polaca. En el clima helado, muchos murieron. El hijo de uno de estos, Herschel Greenspan, intentó matar al embajador alemán en París. Confundido, disparó a un empleado menor del personal de la embajada, Ernst von Rath. Von Rath fue aclamado como un mártir de los judíos y recibió un gran funeral de Estado al cual asistió Hitler, estando a la vista de la publicidad nazi. Mientras, en secreto, se hacían planes para intensificar la emigración de los judíos. El problema judío tenía que resolverse de una vez por todas. Hitler había advertido que el partido no debería aparecer como el instigador de demostraciones contra los judíos, pero que si había arrebatos espontáneos, no sería asunto del partido evitarlos. En la noche del 9 de noviembre de 1938, miles de tiendas judías fueron destrozadas y muchos ventanales rotos. Algunas sinagogas fueron incendiadas en toda Alemania y 91 judíos fueron muertos. La Kristallnacht, la noche de cristal. Este arrebato espontáneo fue dirigido por los hombres de Heydrich. A la mañana siguiente, la SS hizo marchar a 30.000 de los judíos más ricos a los campos de concentración. Todos nos reunieron a empujones con mazos y golpes y tuvimos que estar de pie para que nos contaran y esas cosas debido a que había servido como soldado. Todo eso no me pareció muy difícil. Pero aquellos que no lo hacían eran golpeados salvajemente. El comandante del campamento nos dio un discurso. Ustedes no están aquí en un sanatorio. Y si intentan escapar, dispararemos inmediatamente. Y nuestros hombres disparan bien. Esa fue la primera noche. Y por la mañana vimos largas filas de seres humanos con rostros grises, en trajes de drill, rayados, y pasaban por ahí como sombras. Pero jamás soñamos que en 8 días nosotros estaríamos exactamente igual a esas personas. En los primeros 10 días, el 25% de la gente que había sido llevada ahí ya había muerto. Y yo pude salir porque era veterano de guerra. Los veteranos de guerra eran liberados antes. La comunidad judía estableció comités para representarlos ante los nazis. Ahora, los hombres de Himmler se hicieron cargo de ellos. Se les ordenó que ayudaran a acelerar la emigración judía, cobrando los fuertes impuestos decretados a los miles que ahora hacían fila para poder salir de Alemania. Liberado del campo, Sigmund Bettlinger fue a trabajar para la comunidad judía en Berlín. Era una tarea muy difícil. Tenía 12 abogados conmigo y un número de empleados financieros de la comunidad judía. En términos humanos era una tarea poco fácil. Yo decía a las personas que querían emigrar o que iban a ser deportados, deben declarar sus propiedades. Nosotros les daremos un recibo a cambio y ustedes podrán salir de aquí. Me respondían, ¿por qué debemos declararlas? Si lo hacemos, las perdemos. Entonces, yo les explicaba que si Hitler se quedaba, las perderían de todas formas. Hitler había dicho, un antisemitismo razonable tiene que llevar a la expulsión de los judíos. Ahora estaban saliendo por terror, despojados de todo cuanto tenían antes de salir. La operación seguía un modelo de un sistema establecido en Viena por uno de los oficiales de Heydrich, teniente SS Karl Adolf Eichmann. Wilhelm Kotl era un joven graduado en historia que entró a la SS cuando los nazis entraron en Austria.
Yo le pregunté a Eichmann, la gente quiere marcharse de cualquier forma. Si como parte de su programa ustedes quieren deshacerse de esa gente, ¿por qué razón lo hacen tan difícil? Para ellos, la organización significaba que el individuo judío que quería emigrar de Austria, lo primero que debía hacer era obtener una visa y una confirmación del Ministerio de Finanzas de que no tenía deudas. Después necesitaba un sitio en un barco y permiso para transportar sus muebles y algunas otras cosas. Entonces, le expliqué todo esto a Eichmann, quien ciertamente era un hombre algo difícil. Esa es la situación. Le dije, ¿por qué no lo hacen mucho más fácil para toda esta gente cuando quiere marcharse? Ustedes quieren sacar a los judíos, pero ellos quieren marcharse por su propia voluntad. Y ahora, esta es la parte grotesca, cuando les diga que fui casi el fundador de la Oficina Central para Emigración Judía, la cual fue establecida en Viena, y esa fue la primera. Eichmann la organizó. Esta dependencia casi no funcionaba en Alemania, pero sí funcionaba en Viena. Ahí pidieron el famoso edificio del ballet que pertenecía al barón Rothschild, y como yo lo había visualizado, tenía representantes de la oficina de pasaportes, de las autoridades de finanzas, navieras y de transportes. Y este pobre hombre judío que ahora quería emigrar, pasaba por todos los trámites en 2 horas y podía dejar todo arreglado y podía marcharse. Aproximadamente 1 millón de judíos en total quería salir. ¿Pero a dónde? Los países estaban restringiendo sus cuotas de entrada. El primer ministro británico, Chamberlain, no se atrevía a admitir en público que estaba permitiendo la entrada a 500 por semana por temor a despertar antisemitismo británico. Incluso el arzobispo de Canterbury tenía que escoger sus palabras cuidadosamente. Les estoy pidiendo que piensen por un momento en los hombres, mujeres y niños que están siendo arrojados de sus hogares en Alemania y Austria por una cruel persecución. Su único crimen es la raza a la cual pertenecen. Por eso están haciendo deliberadamente la vida intolerable para ellos. Nuestro propio gobierno y otros gobiernos hacen lo posible para encontrar espacios libres en el mundo, para hallar algún sitio donde, en grandes asentamientos, esta desdichada gente pueda vivir en libertad y en paz. Este es el propósito por el cual Lord Baldwin ha hecho un llamado nacional. Este fondo prestará ayuda imparcialmente a todas las víctimas de persecución. Y no olviden que entre ellos hay multitud de cristianos, así como judíos. Aporten lo que puedan a este fondo. Yo les suplico que todos tomen parte en esta gran obra de misericordia. Palestina era el hogar bíblico de los judíos. Desde que Hitler había tomado el poder, muchos judíos ya se habían establecido ahí. Los países desarrollados no aceptaban recibirlos. Su solución era encontrar algún espacio libre donde los judíos pudieran establecerse sin complicaciones. Tal vez Palestina, bajo control británico, era la respuesta. Pero los árabes que ya vivían allí se opusieron. De los árabes está en contra de la política en Palestina del gobierno británico. Una política que, si continúa, seguramente tendrá como resultado el reemplazo de los árabes por los judíos. Los árabes apoyaron sus demandas con terrorismo. En 1939, los británicos limitaron la inmigración judía a Palestina a 10.000 al año. En esa proporción, establecer a 1 millón de judíos tardaría 100 años. El Reichstag, el 30 de enero de 1939. Hitler reveló que su política hacia los judíos podría llegar más allá de la expulsión si los financieros judíos internacionales, dentro y fuera de Europa, lograban envolver a las naciones en otra guerra mundial. El resultado no sería la victoria del judaísmo, sino la aniquilación de la raza judía en Europa.